Hola a todos, espero que estén súper bien. La clase del día de hoy vamos a seguir observando esta parte que es fundamental, que es diferenciar entre la permutación, la variación y la combinación, que son nuestras técnicas de conteo. Por lo tanto, tenemos que identificar estas características, como dice nuestro objetivo, ¿cierto? Y también nuestras habilidades va a ser tanto identificar como realizar un análisis, ¿cierto?, en base a nuestros enunciados. Las palabras clave, como siempre, la permutación, combinación y la variación. Y ahora, lo principal y que usted ya debería tener colocado dentro de su resumen, ¿cierto?, o dentro de una hojita aparte de su cuaderno, es la pregunta fundamental para este tipo de ejercicios. Y la pregunta es, ¿importa el orden? Entonces, si importa el orden, la respuesta es sí. La siguiente pregunta que nos deberíamos realizar es si importa el orden de todos los elementos. ¿Qué significa esto? Si todos los elementos están participando dentro de este cálculo. Si todos los elementos participan, entonces nos enfrentamos a una permutación. Si no participan todos los elementos, solamente algunos participan, entonces hablamos de una variación. Por el contrario, si no importa el orden, entonces hablamos de una combinación. Por ejemplo, una permutación nos va a importar el orden, entonces una permutación podría ser de cuántas maneras diferentes puedo elegir a un presidente, un vicepresidente y un tesorero, ¿cierto? Esa puede ser una gran pregunta. ¿De cuántas maneras diferentes pueden quedar elegidos tres grupos, ¿cierto?, que participan en un campeonato? Es decir, ¿cuántos pueden ganar primer lugar, segundo lugar y tercer lugar? Bien, como ejemplos de permutación. En ejemplos de variación, usted considere que no va a utilizar todos los elementos, solamente algunos. Entonces, por ejemplo, usted tiene números de diferentes cifras, como por ejemplo en una combinación, ¿cierto?, de una contraseña. Ya usted tiene muchos números. Supongamos que puede colocar números del 0, ¿cierto? 0, 1 al 9. Bien, entonces usted está eligiendo qué contraseña nueva colocar dentro de un cajero automático. De estos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Sí va a interesar el orden, pero no de todos los elementos, porque solamente va a usar 4 elementos. Y de esos 4 elementos nos va a interesar el orden. Bien. En el caso de la combinación, no importa el orden. ¿Por qué? Porque realmente los elementos van a realizar, por así decirlo, el mismo trabajo. Entonces, ejemplos de combinación, por ejemplo, cuando yo como un rico helado en cono, ¿cierto? Si yo como un helado en cono, supongamos que el helado tiene 2 bolitas de sabores. En una combinación ideal, bien, a mí me va a dar lo mismo si está primero el color verde del helado o si está primero el color azul. ¿Ya? No va a alterar la composición del helado que yo ponga primero la bolita verde y después la bolita azul. Entonces, no me importa el orden en que coloco las bolas de helado. Lo que me interesa es que estén las 2 bolas de helado del sabor que yo quiero, ¿cierto? Así que esos serían algunos ejemplos sobre este tipo de cosas. Entonces, en su ticket de salida yo le pregunté si importaba el orden, ¿cierto? Esa era la pregunta fundamental. Si la respuesta es sí, la segunda pregunta es si importa el orden de todos los elementos. Si la respuesta es sí, es una permutación. Si la respuesta es no, es una variación.
Por el contrario, si no importa el orden de los elementos, estamos frente a una combinación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, recuerde que todavía nosotros no estamos realizando ningún cálculo. Bien, no estamos calculando nada hasta este momento. Simplemente estamos identificando si cuando leemos un problema nos referimos a una permutación, nos referimos a una variación o nos referimos a una combinación. Por lo tanto, en todos los ejercicios que vamos a ver, no vamos a calcular el resultado. Vamos simplemente a ver a cuál de los tres se refiere. Bien, y aquí tenemos este ejercicio. Vamos a poner el puntero láser. Ahí está. En este ejercicio dice que un grupo de amigos que están en un campamento quieren diseñar una bandera y consiguieron 3 rectángulos de telas de distintos colores, ¿cierto? Azul, rojo y verde. Vamos a anotarlos al tiro. Tenemos azul, vamos a colocarlo así para que se vea. Azul, ¿cierto? Tenemos rojo y tenemos verde, cuyos tamaños solo alcanza para ubicarlos en forma vertical y no más de 3, porque si no la bandera quedaría muy larga. Es decir, puedo usar cada uno de estos, puedo usarlo una sola vez, ¿cierto? Y siempre de manera vertical. La pregunta es, ¿cuántos modelos podrían diseñar si se decidieron por una bandera de 3 franjas? Entonces, esta bandera va a tener 3 franjas, ¿cierto? De forma vertical, por lo tanto, si usted quiere, lo vamos a hacer de esa manera para que no se me vaya a confundir, ¿cierto? Yo puedo ordenar esto de esta manera, ¿cierto? Azul, rojo y verde. Esa es una posible forma en la que puedo ordenar la bandera, ¿cierto? Pero también hay otras. Puedo colocar el verde aquí, después puedo colocar el rojo y después coloco el azul, ¿cierto? Y esta bandera, la segunda que yo formé, va a ser totalmente diferente a la primera que yo formé. Bien, entonces la pregunta es, ¿se tratará de una permutación, de una variación o de una combinación? Pregunta de oro, ¿importa el orden? Sí, ¿cierto? Si usted respondió que sí, está en lo correcto. Importa el orden, ¿por qué? Porque si yo cambio el orden, mi bandera cambia de colores, ¿cierto? No es lo mismo tener una bandera con el verde primero que tener una bandera con el azul primero. E incluso nosotros también podríamos poner el rojo primero, ¿cierto? Después colocar el verde, después colocar el azul. También podría ser que si yo el rojo lo coloco primero, ¿cierto? Después coloco el azul y después coloco el verde. Todas estas banderas, considerando que estos cuadritos, ¿cierto? Son banderas diferentes. Todas estas banderas son posibles soluciones que ellos pueden formar para la bandera de su campamento. Por lo tanto, sí me importa el orden. De todos los elementos, esa pregunta es sumamente importante porque ya que sé que importa el orden, lo siguiente es saber si voy a trabajar con todos los elementos o si voy a elegir solamente algunos. En este caso, tengo 3 elementos y siempre voy a trabajar con esos 3 elementos. Por lo tanto, ¿me importa el orden de todos los elementos? Sí. ¿Me importa el orden de todos los elementos con los cuales estamos trabajando? Por lo tanto, nosotros en este momento nos encontramos frente a una permutación. Bien, ya identificamos que esto se trata de una permutación. Veamos otro ejemplo ahora. Aquí nos piden exactamente lo mismo y en los ejercicios siguientes yo también le voy a pedir lo mismo, ¿cierto? Identificar si es una permutación, una variación o una combinación.
Porque una vez que sepamos con cuál estamos hablando, entonces calcularla no va a ser tan difícil. Y en el tema de los cálculos, luego vamos a retomar el factorial. Bien, esta pregunta es, ¿de cuántas formas distintas puedo mezclar los colores del arco iris en grupos de 3? Entonces aquí tenemos los colores del arco iris. Tengo, me equivoqué. Tengo rojo, tengo naranja, amarillo, ¿cierto? Verde, azul y morado. Bien, ahí tengo todos los colores del arco iris. Vamos a ponerlo un poquitito para que no se vea el de abajo. Bien, y la pregunta que nos hacen, ¿cierto? Es de cuántas formas distintas puedo mezclar los colores en grupos de 3. O sea, elijo 3 colores, ¿cierto? Supongamos los primeros 3, el rojo, el naranjo y el amarillo, y esos 3 colores los mezclo y me forma un color, ¿cierto? Entonces, pregunta, ¿importa el orden? Supongamos que yo elijo mezclar el verde con el amarillo, con el morado. Supongamos, ¿cierto? ¿Importa si yo he hecho primero el verde, después el morado y después el amarillo? ¿O si he hecho primero el amarillo y después el morado y después el verde? No, ¿cierto? Porque sigo mezclando los mismos 3 colores. Es decir, no importa qué color yo coloque primero dentro de mi mezclador, porque si lo coloco en la misma proporción, si coloco los mismos colores, el color final me va a dar exactamente el mismo. Por lo tanto, no importa el orden. Como no importa el orden en el cual yo tengo que mezclar los colores, estoy frente a una combinación. Cuando no importa el orden, entonces no tengo que hacer otra pregunta, solamente sé que estoy hablando de combinar. ¿Bien? Veamos otro ejemplo. Aquí nuevamente les pido identificar si se trata de una permutación, de una variación o de una combinación. Y aquí tengo el problema, dice, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Entonces tengo estos 5 dígitos, pero yo necesito números de 3 cifras. Números de 3 cifras. Un número de 3 cifras con estos números. Por ejemplo, el 1, 2, 3 o el 231 o el 521. Por ejemplo, ¿bien? Eso pasaría si no se estuviesen repitiendo los números, porque también puede ser que yo haga que los números se repitan. Eso también lo vamos a ver más adelante, cómo sería. Por lo tanto, fíjese que el 1, 2, 3 no es lo mismo que el número 2, 3, 1, ¿cierto? Porque esto es 123 y esto es 231. Y los dos están formados con estos dígitos y también son números de 3 cifras. Así que la pregunta es, ¿importa el orden? Sí, ¿cierto? Importa el orden. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener 123. No es lo mismo que yo tenga el 123, que yo tenga el 231 o que yo tenga el 321, por ejemplo, ¿cierto? O no es lo mismo que yo tenga el 123 que el 213 o que el 231. Por lo tanto, me importa el orden en el cual yo coloco los elementos. Como la respuesta fue sí, en el importa el orden,
Entonces, mi otra pregunta es, ¿me importa el orden de todos los elementos? O sea, ¿participan todos los elementos? Fíjese que no participan todos los elementos, participan solamente 3 elementos de los 5 elementos que me están pidiendo que participara. O sea, de los 5 dígitos que yo tengo, solamente 3 están entrando en juego, ¿ve? Esto pasa lo mismo cuando a mí me pidan hacer una clave de un banco y en la clave de un banco tengo números del 1 al 9, pero en la clave del banco solamente puedo colocar 4 números. Por lo tanto, estoy frente a una. Exacto, ¿cierto? Como no importan todos los números, ¿cierto? ¿Importa el orden? Sí. ¿De todos los elementos? No, no importan todos los elementos, me importan solamente unos pocos de este grupo. Por lo tanto, estamos frente a una variación. Bien, esto significa que yo estoy variando los elementos. Así que esos serían los 3 ejemplos para que a usted le queden un poquitito más claros de la manera en la que son preguntados, de la manera en la cual los vamos a identificar. En este momento no estamos haciendo ningún cálculo, simplemente estamos viendo, ¿cierto?, si el enunciado se refiere a una permutación, a una variación o a una combinación. Así que ahora le toca a usted identificar si los enunciados de los ejercicios hablan directamente de una permutación, de una variación o de una combinación. Vuelvo a recalcar que usted no debe hacer el ejercicio, sino solamente identificar a qué se refiere. Bien, eso va a estar en la página 260 de su libro. Por lo tanto, cuando vaya a su libro, que yo lo voy a dejar adjunto en la clase del día de hoy, tiene que revisar la página 260, los 7 ejercicios, por favor. Bien, los 7 ejercicios. Así que ese ha sido el video del día de hoy. Cualquier duda o consulta puede hacérmela llegar sin ningún problema.